todas estas cosas se pueden interpretar a la luz de la palabra como un libro que cada uno de nosotros está escribiendo según lo que dice el libro de Apocalipsis, considerado como el libro de las obras buenas y considerado como el libro de las obras malas. Lo que Eclesiastés menciona, que un día daremos cuenta a Dios de cada obra que hagamos, sea buena y sea mala. Pero en medio de ese libro que día a día nosotros llenamos una página, todos los días, es importante entender de que esas páginas son llenadas en muchas ocasiones o son escritas por un esfero que se llama decisiones, nuestra propia voluntad. Pero ese esfero con nuestras propias voluntad que nosotros estamos utilizando, son nuestras propias decisiones, se marcan o puede ser plasmada nuestras decisiones en una hoja en blanco que se llama nuestro día a día, nuestro diario vivir, el soplo de vida que Dios nos ha dado. Pero cada una de esas páginas junto a ese esfero plasma una historia con una tinta invisible que nadie puede ver, solamente usted y Dios. Una tinta que tal vez, para que alguien pueda entenderla, por mucho que quiera o desee, jamás y nunca podrá leer. Son tintas creadas con nuestras lágrimas, creado con nuestro sufrimiento, creado con nuestras decisiones, sean buenas o sean malas, que al final ese libro tendrá un título, un nombre, y reemplaza el nombre que tú consideres o el que tú quieras por tu nombre específico. Biografía de Luis Escobar. Reemplaza mi nombre, pon el tuyo. Biografía de Javier Padilla. Biografía de Augusto Junior. Biografía de Carlos. Biografía de los que estamos acá. Cada día nosotros tomamos decisiones. Tal vez las decisiones en el momento que las estamos tomando no representan un dolor, pero con el tiempo, sin darnos cuenta, vamos a ir acumulando lágrimas o de tristezas o lágrimas de alegría. La Biblia nos narra una historia de un joven que en una mañana tal vez cualquiera se levanta y con un corazón emocionado como cualquier persona que tiene un sueño, y le dice a su familia, tuvo un sueño. Este sueño veía que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban delante de mí. En ese momento los padres, cuando escuchan este sueño, se molestan y se preocupan y le expresan a José y le dice, ¿cómo crees tú que vamos a inclinarnos delante de ti? ¿Quién eres tú? Te diré algo, amada iglesia. Los sueños que Dios te dio son tus sueños. Nadie los va a entender. Nadie va a entender tus sueños. Yo no entendía esto, ¿sabes? Y Dios me hizo entenderlo a golpes. Porque cuando tú hablas de tus sueños, vas a ser criticado, vas a ser señalado, vas a ser juzgado. Y la palabra enseña que aquí, quizás este sueño de José fue un detonante para que los hermanos de José sintieran contra José un sentimiento negativo. Lo más tremendo es que con el tiempo el padre de José le crea o le diseña a José algo especial, una túnica de colores. Y tal vez alguien diría, pastor, pero siempre hemos escuchado la túnica de colores. Y sí, efectivamente, ¿cuántas veces usted no ha escuchado el mensaje de la túnica de colores? Pero hay algo que la cultura nos enseña, y es que la forma de los judíos vestirse o de todas estas personas vestirse, tal vez lo diferenciaba el color y también la medida. Es decir, las mujeres un poquito más largo que el hombre un poquito debajo de las rodillas, la mujer un poquito más largo. Pero los colores eran muy parecidos. Cuando se vestía una persona con túnicas de colores, sucedía por dos situaciones. La primera era porque era un príncipe.
Después del rey vendría esta persona. Y la segunda era porque o estaba de matrimonio o era algo especial. Los hermanos de José, cuando vieron que Jacob le crea una túnica de colores a su hermano menor, dice: epa, ¿qué pasó aquí? Somos tantos. Quiere decir que mi papá tiene un pensamiento y es darle la herencia solamente a este muchacho. Tal vez se le pasó por la mente a los hermanos de José. Pero la pregunta, ¿qué hizo José para merecer una túnica de colores? Nada. Tal vez hay personas que te están observando y por el solo hecho que Dios te haya bendecido, te has ganado tantos enemigos. Porque Dios puso sobre ti una herencia. Porque Dios puso sobre ti una promesa de que tú y tu casa le servirán a Dios. Porque Dios puso sobre ti una promesa de paz. Y hay muchas personas que no tienen paz y en medio de los procesos que tú estás viviendo, tú estás confiado en Dios, tú estás tranquilo. Y muchas personas no quieren que tú estés así. Y se fastidian, se incomodan. Lo terrible de esto es que cuenta la palabra que una vez estos muchachos crearon un plan y dijeron: vamos a hacer que este príncipe de papá, el consentido de papá, desaparezca. Invitaron a salir, a cazar, y tuvieron la brillante idea de tomar su túnica de colores, echarle sangre de animal, y le dijeron al padre que una bestia había asesinado a José. Quiero decirte que aunque el mundo se levante en tu contra o en mi contra mintiendo, todo eso hace parte de un plan y propósito de Dios. Porque al final Dios le dará la recompensa a cada quien. Y dice la palabra que cuando Jacob vio la túnica ensangrentada, le dolió tanto en su corazón. Los hermanos habían tomado a José, lo habían lanzado en un pozo. Pero en ese pozo, quiero que humanamente por un momento te pongas en el lugar de José. Pregúntate, tal vez lo que José se estaría preguntando: ¿qué le hice yo a mis hermanos? ¿Qué le hice yo a estas personas para que me odiaran tanto? Yo me lo he preguntado. ¿Qué le he hecho yo a gente? Yo me lo he preguntado. Solamente servirle a Dios. Solamente extenderle la mano a muchas personas. Pero en ese momento, cuando José se hace esta pregunta, tal vez humanamente se la hizo una y mil veces: ¿por qué mis hermanos me odian? Lo terrible estaba por empezar. José fue vendido como esclavo. Y cualquiera que escucha esto diría: pero bueno, fue vendido y ya. La palabra enseña que en ese momento los esclavos, obviamente, era un tiempo de esclavitud. Todavía existía la esclavitud, pero la cultura y la historia nos habla que los que compraban a esclavos tenían sobre ellos la facultad no solamente de explotarlos laboralmente, sino también sexualmente. Los propios hermanos no midieron las consecuencias solo por algo, por envidia. No midieron las consecuencias de lo que estaban decidiendo sobre la vida de José. José, cuando fue llevado entonces a Egipto, Dios permitió que José tuviera un lugar de honra al lado de Potifar. Pero estando con Potifar, una mujer puso los ojos sobre José. Y dice la palabra que José prefirió huir. Pero la mujer, en vista de que José le rechazó, escucha esto, prefirió inventar que José había abusado de ella. Ahora José no solamente fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue negado, renegado ante su familia, ahora está preso por algo que él no hizo. ¿Puedes imaginarte cómo José se sentía en aquel lugar? La gente pasaba y se lo quedaba mirando en el lugar donde metían a los violadores. Allí estaba José, en el lugar de los violadores. Tal vez tú y yo hemos pasado por momentos injustos, ¿sabes?
donde muchas personas te estigmatizan y te señalan. Pero tú delante de Dios, aunque estés tranquilo, no deja de dolerte. Porque somos humanos. Nos duelen los momentos difíciles. Y es allí donde la palabra enseña que José no había perdido su desenfoque. Hasta ahora, si usted se lee esa historia, usted no va a encontrar que José lanza ni su más mínima expresión de lágrima, sino que José siempre está proyectado. Allí en la cárcel fue cuando entonces José le dice al copero, en el momento de salir a causa de un sueño que Dios le cumplió o le reveló a José y le respaldó. Luego José le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés afuera. Estando afuera el copero, resulta que ahora hay un acontecimiento. El faraón tiene un sueño. Y este sueño que tiene el faraón no es cualquier sueño. El desafío no era fácil. Faraón tiene un sueño y manda a reunir a todos los hechiceros, a todos los adivinos, manda a reunir a todos los intérpretes y le dice, tuve un sueño. Y todo el mundo le dice, los hechiceros, los brujos, Faraón, díganos el sueño para darle la interpretación. ¿Y sabes qué le dijo el faraón? Se me olvidó. Aquel que me va a dar la interpretación del sueño tiene que decirme que fue lo que yo soñé. Ahora viene algo interesante. Quiero que ahora volvamos al principio. ¿Cuál fue el detonante de todos los procesos de José? No te escucho. Un sueño. Quiere decir que si Dios te está poniendo en un proceso tremendo, no es por casualidad. Hay un propósito dentro de cada proceso que estás viviendo. Porque tú no le vas a hablar a alguien de algo si tú no has pasado por eso. Tú no le vas a decir a alguien algo cuando tú no lo has vivido. Quiere decir que si estás pasando por algo difícil es porque Dios tiene un propósito contigo para algo grande, para llenarte de autoridad, para llenarte de respaldo. En el momento que Dios te ponga delante de esa situación, tú vas a saber qué decir, porque tienes autoridad, porque tienes la experiencia. Y dice la palabra que cuando nadie podía darle respuesta al faraón del sueño, alguien le dijo, oye, hay un soñador, hay un tipo que interpreta sueños. Y dice la palabra que cuando llegó José, José le dijo al faraón, oh rey, oh faraón, soñaste esto. Vacas gordas, vacas flacas. Las flacas se comen a las gordas. Y el faraón quedó sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque lo que el brujo y el hechicero jamás y nunca pueden hacer, lo pueden hacer los hijos de Dios. Por eso tú tienes que estar convencido a quién estás siguiendo y a quién estás buscando. Mientras que el mundo, el que no tiene el Señor, busca la respuesta en el hechicero. Cuando lleguen a ti, llegarán delante de una persona de proceso. Una persona que ha pasado por momentos difíciles, pero que ha visto el respaldo de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuán importante es entender que las respuestas que Dios da, las da en medio de los procesos. Los procesos nos ayudan a conocer nuestro nivel. ¿Cómo sé yo que estoy preparado por el proceso? ¿Cómo sé yo quiénes son los que me rodean? Por los procesos. ¿Cómo sé yo cuando algo es grande? Cuando el proceso es grande. ¿Cómo sé yo cuando estoy preparado para otro nivel? Cuando el proceso ya no me da ni cosquilla. Cuando ya yo me siento ya Schwarzenegger espiritual. Ya estoy listo para otro nivel. Pero mientras que el proceso me tiene afligido, devastado, ¿qué hace Dios? Dios dice, sigue escribiendo con tus tintas de lágrimas. Sigue escribiendo porque hay cosas que tienes que ir aprendiendo. Tienes que ir capacitándote diariamente. Dice la palabra que cuando ahora Faraón le dice a José, voy a colocar, Faraón, o José le dice, necesitas poner una persona con conocimiento, una persona con capacidad, para que pueda esta persona dirigir toda una nación en medio de la crisis que se avecina.
¿Sabes? El faraón le dijo, ¿a quién más voy a poner si no eres tú? La gente de proceso nunca se promociona. La gente de proceso, Dios lo lleva al lugar donde Dios le ha preparado. Y sin que la persona se promocione, Dios da revelación de esa persona. Porque ven en ti el nivel, la experiencia. Porque ven en ti la capacidad. Porque ven en ti el respaldo de Dios. Pero mientras que no entiendas el proceso, te estás promocionando. Estás diciendo, yo hago. No. En Dios no funciona así. En Dios funciona que el mismo Dios te pone en el lugar y que sin tú abrir la boca, quien te vaya a escoger, quien te vaya a seleccionar, te dice, oye, ven acá, yo veo en ti algo diferente. Yo veo en ti experiencia. Yo veo en ti, yo no sé cuánto les ha pasado, pero tú y yo a veces hemos estado en tantos procesos duros y difíciles y se te acerca gente a contarte sus problemas. Y los problemas que ellos te cuentan son tan pequeños en comparación a los que tú tienes. Y de pronto tú, mejor dicho, tú estás batallando con miles de circunstancias y viene alguien y te dice, imagínate, tengo 4 días sin poder dormir porque se me acabó la cuenta de Netflix. ¿Qué hago? Y tú solamente te quedas mirando a la persona, pero la persona está percibiendo en ti un nivel de autoridad. La persona está percibiendo en ti una capacidad espiritual. Y es lo que hace que las personas se nos acerquen. Y dice la palabra que cuando entonces ahora José está al frente de todo Egipto, Dios desata una hambruna sobre todo aquel lugar. Y el padre de José envía a sus hermanos a buscar comida. José los ve, crea una elaborada estrategia para tener razones para hablar para informarse, para actualizarse, pero sin que ellos supieran que él es José. Ellos comen o compran la comida, José envía que le coloquen el dinero en sus bultos y ellos cuando regresan encuentran el dinero. Sin embargo, en la segunda ocasión, cuando ya se había acabado la comida, Jacob le dice a sus hijos, vuelvan y compren comida y lleven el dinero que apareció acá más otro dinero adicional y compren comida. Pero resulta que ya había un plan de Dios y quiero que vayas conmigo en Génesis capítulo 43, verso 24. Génesis capítulo 43, verso 24. Colócate de pie si eres tan amable en esta mañana. Había un plan de parte de Dios puesto en el corazón de José. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José le dijo al mayordomo, tráteme bien a estos muchachos, darles comida, mátales una red, mátale un caballo, una vaca y prepáraselos porque esta gente quiero que los atiendas bien. En el verso 24 dice la palabra, y llevó aquel varón, o sea, el mayordomo, a los hombres, es decir, a los hermanos de José, a casa de José. Y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habría pan. Mira, mucha gente se te va a acercar solamente cuando ellos están mal o cuando les conviene acercarse. Quiero que sepas eso. Cuando ellos están mal y te ven bien, se te van a acercar. O cuando a ellos les conviene acercarse a ti. Estamos claros en eso, ¿verdad? Sí estamos claros. Mientras que tú estés claro, no vas a esperar nada de nadie. Porque entonces mientras que no estés claro, tú dices, oye, yo le extendí la mano y ni las gracias me dio. No, tú estás claro. Ya tú sabes que es así. Y José, dice en el verso 26, vino José a casa y le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que Dios le puso a José en el corazón? Quiere decir que los sueños que Dios ha puesto en tu corazón se van a cumplir. Si Dios ha dicho que tú y tu casa le servirán al Señor, así Dios lo va a cumplir. Amén. Si Dios te ha dicho que este es el año de los frutos, Dios lo va a cumplir.
Si Dios te ha dicho que puertas se van a abrir, puertas se van a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios pone algo en tu corazón, Dios lo cumple. Porque precisamente quien puso ese sueño fue Dios en José. José no quiso soñar nada de eso. Fue Dios quien se lo puso. Los sueños que Dios ha puesto en tu vida, Dios los va a cumplir. Por muy complejos o difícil que tú los veas, Dios los va a cumplir. En el verso 27 dice la palabra: entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano, que dijisteis, lo pasa bien, vive todavía. Mira, te digo algo, la gente de Dios, la gente de proceso, la gente que es entendida en Dios, nunca olvida de dónde Dios lo sacó. Nunca olvida sus orígenes. Tal vez la gente no entiende, ponte cómodo en esta mañana. Tal vez la gente no entiende aquellos que se vienen a pie, ¿no? Hay gente que se viene a pie de lejos. Eso es un proceso. Y cuando se vienen tan lejos de a pie, Dios te está llenando de requisitos para cuando aquel que vive a media cuadra del templo no viene al templo, tú le puedas hablar a esa persona con autoridad. Pero resulta que el día que llegues al templo con tu camioneta 7 puestos, ¿cuántos digan amén, así sea por fe? El día que tú vengas al templo en tu camioneta 7 puestos, tal vez nadie te vio cuando venías a pie. Nadie se dio cuenta. Pero cuando ya la gente se da cuenta, nada más es cuando llegas con tu Toyota Prado aquí en la puerta 7 puestos. ¿Y sabes lo que van a pensar? ¿Quién sabe en qué andará? ¿Sí? Pero nadie se acordó, nadie te vio cuando te ibas un domingo al mediodía con tremendo solazo. Cuando te tomó la lluvia en el camino para venir a adorar a Dios en su casa. Y es allí donde la palabra nos muestra que hay personas que cuando reciben lo que Dios ha prometido en sus vidas, muchos de ellos se olvidan de Dios. Nunca usted y yo nos podemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Nunca puedes olvidar las personas que te han rodeado. Hay personas que a veces en medio de los procesos, y quiero aclararte y decirte esto, nos han lastimado. En algunos casos son personas muy allegadas. Y esas personas muy allegadas que nos han lastimado, no nos han lastimado porque ellos un día dijeron lo voy a lastimar. No. Quiero que Dios abra tus oídos espirituales a lo que te voy a decir. Hay algo detrás de esas personas. Cuando Jesús en la cruz dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. A veces sí es el diablo que está detrás de ellos, pero otras veces ¿sabes quién es el que está detrás de ellos? El mismo Dios. ¿Cuántas veces a un niño su mamá o su papá le dijo, tú no sirves para nada? Le aseguro que ahí no estaba Dios detrás de ese padre o detrás de esa madre. Ahí estaba el propio Satanás. Pero también estuvo Dios más bien detrás de alguien que le dijo a una persona, sí será que tú puedes, atrévete, pai. Y hay veces que nosotros somos confrontados con personas, con circunstancias. Muchas veces nos duelen, nos atropellan, muchas veces nos lastiman las personas. Que el vecino de la esquina ya me diga lo que me quiere decir, eso a mí que me va a importar. Pero que me lo diga mi propia sangre, mis propios hermanos, es lo que más duele. Que te lastime tu hermano de la fe, ese que está contigo a tu lado diciendo, cuando levanto mis manos, eso duele. Pero que el de por allá, el inconverso, a mí como pastor, ¿qué no me han dicho?
Una de las cosas que nunca olvido cuando me dijeron era que yo era traqueto. El pastor traqueto. Y dice, pero todavía no tengo helicóptero, todavía no llego al templo en helicóptero. Hay gente que tiene dinero. Yo a duras penas, lo poquito que Dios me ha dado, lo he logrado con esfuerzo. Pero cuando tú escuchas eso de un mundano, tú sabes que, ¿qué más puedes esperar de un mundano? Nosotros como pastores somos los más criticados, y usted lo sabe. Todos los pastores somos señalados de lo peor. Y si no fuera así, yo creo que los pastores no fuéramos como fuéramos. Con facilidad cualquier pastor, techo de cristal, a la mínima acusación ya hubiese desertado. Pero a veces Dios nos llama como pastores y nos rodea de gente difícil que el mismo Dios está usando para hacer de un ministerio algo sólido. Entonces, que el mundano diga el pastor Luis es un traqueto, eso vaya y venga. Pero que lo diga un hermano de la iglesia que uno bautizó. Ahora pregúntale a Jesús quién fue que lo traicionó. Y también puede pasar en tu casa. Con la prima con la que le prestabas todo. Con tus propios a veces hermanos. Con la gente que tú menos imaginaste. Son los que tal vez más se levantan en nuestra contra. Pero nunca olvidemos que esto hace parte del proceso de Dios. Esto hace parte del fortalecimiento que Dios pone en nuestra vida. El verso 28 dice, y ellos respondieron, bien, va tu siervo, nuestro padre, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Verso 29 dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti. Y en el verso 30 dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Nunca la Biblia habría mencionado que José había llorado a pesar de ser vendido como esclavo, a pesar de haber sido lanzado en un pozo ahí donde lo tiraron sus hermanos, a pesar de que estaba en la cárcel. Nunca José había llorado sino hasta ahora. ¿Sabes por qué? Porque José, aunque era un hombre de Dios, era humano, como tú y como yo. Y lo que más le dolía a José, como a ti también y a mí también, más nos duele, es cuando la gente cercana no cree en ti. Cuando los que más te rodean o la gente que se supone que tiene que apoyarte, no te apoya. Los que te tienen que decir, yo estoy contigo, no lo están. Y cuando José se da cuenta que ahí tenía delante de él aquellos que lo habían vendido, aquellos que lo habían lastimado, aquellos que lo habían envidiado toda la vida, José había entendido algo. Dios no los puso allí para él vengarse. Dios los puso allí para cumplir aquel sueño que un día le había puesto a José cuando pequeño. Porque Dios estaba usando a José ahora no solamente para que él fuera la bendición para todo Egipto, sino también para ser bendición para su propia familia. Cuando tú y yo entendemos los procesos de Dios, nosotros sabemos que el libro que estamos llenando a diario, que las páginas que estamos llenando a diario con nuestras tintas de lágrimas son de bendición para quienes nos rodean. Aunque ninguno crea en ti y ninguno cree en mí, Dios te va a utilizar para bendición de ellos, porque la gloria no será para ti ni para mí, sino para el Señor. Y es allí donde la palabra del Señor nos dice, en el verso 31, y lavó su rostro y salió.
José no quería que sus propios hermanos lo vieran llorando. ¿Para qué? Mira, hay gente que te pregunta, ¿cómo vas? Por eso el entendido, el procesado en Dios, hasta en los saludos discierne. Ajá, ¿y cómo vas? Aquí, hermano, llevado. Me va mal. Ajá, y tú no vas a la iglesia. No, hombre, ¿qué iglesia? Esa gente ya ni me llama, ni me busca, ni nada. Esa gente me dejaron fuera. Esa es la persona que no ha entendido el proceso de Dios. Pero cuando tú y yo entendemos el proceso de Dios, nos lavamos la cara. Porque a nadie le interesa que tú y yo estemos llorando. A nadie le interesa eso. ¿De qué sirve que te vean llorando? No. ¿Sabes qué? A las personas le interesa es que tú cumplas el propósito de Dios por el cual Dios te llamó. Y José lo entendió, dice la palabra, y él lavó su rostro y salió. Primero lavó su rostro. Primero se quitó las lágrimas. Y salió y se contuvo y dijo, poned el pan. Porque sabía José que Dios lo había llamado, era para ser fuente de bendición, no solamente para una nación, sino para sus propios hermanos. Nunca pierdas el horizonte, iglesia. Por muchos ataques que tengas, no te desenfoques. Dios te puso para poner el pan en tu familia. Dios te puso para poner el pan con quienes te rodean. Pastor, ¿cuál pan? ¿De qué estamos hablando? Mira, el pan aquí simboliza o Dios nos habla que el pan es la supervivencia, lo que escaseaba en ese momento. ¿Sabes qué escasea ahora mismo? La misericordia, el perdón. Dice la palabra que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Tú eres diferente, tú no eres rencoroso, tú no eres una persona llena de odio. Cuando se acerquen a ti, pon el pan. Mientras que aquellos se están esperando una debilidad para reventarte, tú no puedes pensar así. Ve conmigo a Romanos capítulo 12, verso 17. Romanos 12, 17. Mire lo que dice la palabra. No paguéis a nadie mal por mal. José estaba claro en esto. Procurad lo bueno de delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Escucha esto, iglesia. Si tú no sanas tu corazón, eres tú quien se está perdiendo y afectando. Mira, hay gente que nosotros, voy a hablar en fe, odiábamos. Y hay gente que ni sabe eso. Uno está por acá y la persona ni por ahí. Y tú sabes quién es el que está sufriendo, el que siente el odio. Al que lo odian ni sabes. ¿Cómo sabes tú si odias a alguien? Hay gente que me ha dicho, pastor, yo no odio a nadie. ¿Cómo sabes tú cuando sientes odio por alguien? ¿Cómo sabes tú cuando no tienes paz? Cuando tu rostro ha cambiado. Cuando simplemente al mencionarte esa persona ya te cambió el asunto, el chip. Porque el odio es algo tan peligroso que a veces lo confundimos. Ahí está. Pero ¿cómo sé yo que no odio a alguien? ¿O cómo sé yo que he perdonado a alguien? El perdón no es que las cosas sigan como si nada. Pastor, yo lo perdoné. Hay un hermano que me dijo que le prestara 500,000 pesos, yo se los presté y como yo lo perdoné, le volví a prestar 500. No. Eso no es perdonar. Eso es no aprender. ¿Cómo perdono al hermano? El hermano me pidió 500, yo se los presté. Nunca me los pagó.
yo le perdoné la deuda. Ahora el hermano me dijo que le prestara 500 más y le dije, no te voy a prestar 500, te voy a regalar 100,000. Y es la última vez que te regalo. Vaya y trabaje. Pero usted lo ve, lo abraza, lo quiere y usted entiende que su hermano está en un proceso, tal vez apenas empezando un proceso que ya tú pasaste. Perdonar es entender la condición de la persona. No olvides esto. Hay personas que son tan inmaduras en la vida que no saben que lastiman. Son unos cactus. Hay gente cactus, ¿sabes? Que tú lo abrazas y cuando lo abrazas son terribles. Hay otros que son una espumita, una almohada de plumas de flamenco. Cuando tú los abrazas sientes una paz. Te quieres echarte un sueñito ahí al lado. Pero hay otros que son unos cactus. Entonces esos cactus, cuando tienes un nivel procesado en Dios, tú sabes que el que es cactus no es porque quiere serlo, sino que está en un proceso. ¿Qué tienes que hacer tú? En este caso, te pones unos guantes y un chaleco antibala y le das un abrazo. Sí. Es decir, que tú sabes con quién estás lidiando, pero no estás despreciando a nadie. Estás entendiendo la condición de las personas. Y cuando la palabra nos dice, está en paz con todos en cuanto sea posible, se está refiriendo a eso. Hay gente tan inmadura que tú no le has hecho nada y ya te tienen la mala, como decimos aquí en la costa. ¿Qué tienes que hacer tú? Trátalo normal. Pastor, pero es que yo lo llamo todos los días y me deja en visto, no me habla. No lo hagas. Porque ya lo intentaste, ya le hablaste. El verso que sigue dice la palabra, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Había un vecino, que yo sé que usted ha escuchado esta anécdota, que todos los días le tiraba la basura a su vecina y le tiraba comidas ya podridas en la terraza. Y la vecina no sabía de dónde salía eso y puso una camarita y se dio cuenta que todos los días a las 4 de la mañana a su vecina le tiraba cosas, basuras. ¿Y sabes qué hizo la vecina? Compró una canasta de frutas bien bonitas. Y le puso una notica y se la puso en la puerta de su casa y le dijo, cada quien da de lo que tiene. Tú no puedes pagar mal por mal porque tú tienes a Dios en tu corazón. Tú tienes perdón, tú tienes misericordia. Tú tienes en tu corazón el Espíritu Santo. Por eso tú no puedes pagar mal por mal. Diga amén, así sea por fe, pero diga amén a esa palabra. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquel que se levante en tu contra, deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Verso que sigue. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No es fácil. No es fácil. Tú sabes esa persona que te hizo la guerra toda la vida y que te diga, invítame a comer salmón. Y tú dices, no he invitado ni al pastor y lo voy a invitar. Pero bueno, vamos, yo te invito. Dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios justo. Si tú te cobras la venganza, levantaste un acta espiritual donde le estás diciendo a Dios, no hagas nada, yo mismo me encargo. Pero donde tú dejas que Dios haga lo que tenga que hacer y tú te quedas quieto, dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El mismo Dios peleará por ti. Así que todo proceso que tú y yo estemos viviendo, aprende de cada uno de ellos. No busques culpable, no busques señalar a nadie, no busques que no es que esa persona me tiene la mala, esa persona. No. Piensa que Dios está utilizando a todos los que están a tu alrededor con un propósito grande. Y quiero finalizar con Salmos
capítulo 126, verso 5. Salmos capítulo 126, verso 5 dice: lo que sembraron, o los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Mira, iglesia, nada ha sido fácil. A ver, ¿alguien que le ha sido fácil la vida? Alce la mano. Es que ni a Maximiliano, que por ahí anda. A veces Maximiliano, cuando le da hambre y eso llora porque tiene rabia. Y es un bebé. Porque nada es fácil. Nada es sencillo. Lograr lo que hasta ahora Dios te ha dado no ha sido fácil. Cuando tuviste tus hijos, cuando tuviste tu primer empleo, sostenerte en el empleo donde estás no ha sido fácil. Hay gente que te quiere ver afuera. ¿Sabías tú eso? ¿Verdad? Tú estás claro en eso, ¿verdad? Hay gente que daría lo que fuera para que tú no estés ahí. Pero tú estás ahí, estás agarrado. Y estás sembrando con lágrimas. Tal vez cuando vas hacia tu universidad, en medio de la lluvia, en medio de tantas cosas, estás sembrando con lágrimas. Cuando de pronto en medio de tu familia hay personas que te han fallado y tú le has dicho: hombre, ¿sabes qué? No vamos a discutir por eso. Vamos a echar para adelante, venga, perdóname si fallé, vamos a hacer las cosas bien. Estás sembrando con lágrimas porque te duele bajar la cabeza. A mí también me ha dolido bajar la cabeza delante de personas que no debo bajarla, pero tengo que hacerlo porque estoy sembrando con lágrimas. Todo este ministerio ha sido lágrimas, ¿sabes? Yo antes era más flaco que Jan. Ven, ponte de pie, Jancito. Yo era así, ¿ves? Este hijo mío también, ¿sabes? Y yo era así, ¿ves? Flaquito como Jan. Y lo que menos me imaginé fue que en Shalom me viniera a engordar. Y de pronto dirás: pastor, ¿pero por qué? A causa del dolor y del estrés. Servirle a Dios nunca ha sido nada fácil. Desde el primer momento en que nosotros pusimos el primer servicio aquí, fue con los vecinos. Y luego de los vecinos fue el otro. Mejor dicho, todo ha sido uno atrás de otro, procesos, problemas, dificultades, sostener la emisora, sostener el templo, hermanos, sostener la convivencia entre la iglesia. No ha sido fácil, no ha sido nada sencillo. Las parejas, las discusiones, hemos visto hogares destruirse, hemos visto familias o parejas casarse, hemos visto personas que han venido y también se han ido. Y me duele como pastor. Yo nunca he querido que nadie se vaya de la iglesia. Pero ¿por qué se va? Pregúntele. Y si alguien se va de la iglesia, me duele. Pero yo tengo que aceptar que esa persona debe aprender un proceso. Porque mal haría yo evitando que mis hijos espirituales no pasen por procesos. Mis hijos en estos días, con la lluvia, la universidad, en estos días llegó mi hija de la universidad tardísimo, casi la medianoche. En el momento no teníamos manera de comunicarnos. Y él me dijo: papi, fue que alguien, no sé, me explicó ella, fue que pudimos conseguir para poder venirnos. Y me decía la pastora a esa hora: es que tenemos que esperar a que ella crezca, nuestra hija, que se enfrente a las realidades de la vida. Estuvimos en contacto, pero ella tenía que resolver. Porque no siempre va a tener a su papá y a su mamá ahí resolviéndole. Y a veces nuestros hijos espirituales, cuando han decidido alejarse de la iglesia, el pastor le duele, pero es así como la persona debe crecer. Cuando llegó a otra iglesia y resulta que llegó a otra iglesia y pensó que llegó al cielo, y resulta que cuando llegó a la otra iglesia y no era el cielo, llega otra y otra y otra y otra y dice: ay, ¿y entonces? Porque la iglesia somos nosotros. Y todos somos imperfectos. Y si usted está buscando la iglesia perfecta, está errado. No existe la iglesia perfecta. No la hay. Aunque nadie diga amén, usted sabe que no la hay. Todos son procesos difíciles. Y como pastor he sembrado con lágrimas. Y con muchas lágrimas. Sostener la radio, cuando me refiero a sostener la radio, cuando escucho a los jóvenes hacer vigilia, los ministerios los viernes, cuando escucho personas que
hablan a través de la emisora y los escucho tan contentos transmitiendo. Y cuando escucho mensajes, una vez estaba predicando Yesenia Ten y alguien me llamó y que, Pastor, Yesenia Ten está allá en la iglesia. Le decía, sí, bueno, ves, corre, llega, para que la escuche. Era un mensaje en vivo. Cuando escucho todas estas cosas y escucho gente dando testimonio, me doy cuenta que cada lágrima tiene sentido. Tiene sentido. A través de esta emisora, muchas familias, Dios ha hecho cosas. En muchas familias. A través de esta congregación hay personas que Dios ha restaurado, ha sanado en su corazón. Algunos han recibido la palabra, han crecido, otros han desertado. Pero en medio de todos estos procesos yo le doy gloria a Dios, que ha sido para bendición en lo personal para mí y sé que para muchos. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Todos los procesos que nosotros vivimos en Dios y todo lo que usted está pasando debe tener un sentido. Y quiero decirte en esta hora que lo que usted y yo estamos viviendo no es para muerte. Porque José se imaginaría humanamente que algo Dios tendría para con él. Estoy convencido de que Dios algo tiene para contigo. Algo Dios tiene para contigo. Pastor, pero es que está terrible todo. Dios tiene algo para contigo. Algo poderoso Dios tiene para contigo. Lo voy a volver a decir. Dios tiene algo grande contigo, con tu familia, con los sueños, con los planes y los propósitos que Dios ha plasmado en tu vida. Amén, dale un aplauso al Señor.